No, la verdad que son números que llaman la atención e incluso alarman, ¿no? ¿Qué se puede decir sobre este tema, Gabriela? En principio es muy interesante tener números, es decir, tener datos que nos muestren una realidad de una problemática que, como bien lo registran, tiene este componente, ¿no?, de las personas que sufren violencias, distintos tipos de violencias y recurren al Estado, particularmente a algún dispositivo de salud, son mujeres. Esto habla de una dimensión de la problemática que cuando se desarrolla en una sociedad que tiene desigualdades y donde esas desigualdades se expresan de una manera donde los varones tienen supremacía sobre las mujeres, aparecen violencias. Claramente tenemos que esas violencias llegan a situaciones graves, tanto físicas como psicológicas, y creo que eso también es otro dato positivo. Las mujeres comienzan a acudir, a hablar, a explicitar estas situaciones en los centros de salud. El dato construido por el Ministerio es parte de la estadística que el Ministerio de Salud trabaja hace muchos años en el registro de los pacientes que circulan, tanto en hospitales públicos como en centros de salud. El trabajo que venimos haciendo de forma conjunta en una mesa, que es una mesa por el registro único de situaciones de violencia, nos permiten poner la lupa cada vez de manera más focalizada para comprender la dimensión de la problemática, y ahí empezamos a descubrir estas cifras, ¿no? Gabriela, si bien son números o guarismos que alarman, queremos saber si los sorprendieron o eran números que ustedes ya se esperaban, ¿no? Cuando se encontraron con este informe, simplemente ratificaron una posición que ya se veían venir. Sí, primero en términos conceptuales, ¿no? Fundamentalmente las víctimas de violencia, si uno tiene que tomar la medida de las víctimas de violencia, te diría que a nivel mundial, porque a nivel mundial está asentado hace muchísimo tiempo el patriarcado, por lo tanto la desigualdad de poder que se expresa en violencia, mayoritariamente es la población femenina quien sufre esta desigualdad en forma de violencia. De este modo se refleja concretamente a la hora de acudir a un hospital público. No nos sorprende, es la realidad con la que cotidianamente transitamos, tanto en la subsecretaría como en las articulaciones que la subsecretaría tiene, ¿no?, a nivel, por ejemplo, municipal y comunal. Claro. Son estas las realidades. Lo que sí también es interesante de este informe es cómo, en la medida que se van formando los equipos de salud que registran estos datos, también empiezan a aparecer edades que habitualmente uno no considera víctima de violencia de manera tradicional, ¿no? Eso te queríamos consultar. ¿Cuál era la franja etaria que llama la atención y que hace realmente abrir los ojos? Por un lado, nosotros ya empezamos a tener, esto a ustedes les va a llegar a modo de informe en los próximos meses, ya empezamos a tener un registro de violencia hacia las mujeres que está alimentado por esto que nos manda el Ministerio, por Defensoría del Pueblo, por Ministerio Público de la Acusación, por Comisarías de la Mujer, por adultos mayores, que nos empieza a dar algunos datos no acabados, pero que hablan de una franja de 17 a 35 años que son las principales víctimas de violencia que de alguna manera se acercaron a estos dispositivos y nosotros las registramos. Ahora, ese informe del Ministerio de Salud también dan cuenta de situaciones de niñas de menor edad, de 10 años, 11 años, y consultas de familiares por niñas más pequeñas aún, ¿no? Si bien estos no son los datos mayoritarios, sí está claro que ahí, en el registro de ese dato, hubo una lectura interesante y formada de equipos de salud que, en la medida que van incorporando la mirada de género, pueden identificar que, aún siendo niña, también son víctimas de una violencia que les sucede por el solo hecho de ser niñas, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué pasa con las edades más avanzadas, una vez que se sale dentro de esa franja que mencionabas, más allá de las niñas, la de entre 18 y 35 años? ¿Edades más avanzadas qué sucede? Mira, hay para arriba de los 35 años también muchas situaciones, y tener sentados en la mesa Rubín también a integrantes del dispositivo de adultos mayores que tenemos en la provincia también es justamente por un motivo, es decir, bueno, ¿cuáles son las situaciones de aquellas mujeres mayores de 35, 40 años y adultas mayores, mayores de 60, que atraviesan esas situaciones y por un montón de motivos
hoy no está comunicando de alguna manera que es víctima de violencia de género. Sí ha habido antecedentes, ha habido femicidios incluso de mujeres adultas mayores, y claramente hay situaciones de violencia en mujeres adultas mayores. Sí nos interesa comenzar a establecer, bueno, cuál es la estadística, aún sabiendo que hay una parte importante de las mujeres que quizás nos están viendo, que aún, por un montón de motivos, no le han contado a nadie, ni a un dispositivo estatal, ni a una persona de confianza que están siendo víctimas de violencia, ¿no? Bueno, con esto también apelamos a que esta problemática se considere social y no individual, ¿no? Gabriela, me quedo con algo que mencionaste en el principio, ¿no? La importancia de contar hoy con datos, ¿no? Con cifras duras. ¿Se tienen registros de años anteriores? ¿Se pueden comparar con los números actuales? ¿Y qué diferencia hay si es que existen números? En realidad nosotros este año vamos a tener por primera vez el registro único de violencia contra las mujeres, que tiene un componente interesante, aunque nos falta aún incorporar más áreas e instituciones a este registro. Es un registro, como te decía recién, determinante a la hora de la construcción de la política pública. Determinante, es decir, el número por sí mismo puede dar un titular de un diario 1 o 2 días. Ahora, si no te sirve para ubicar claramente a dónde tenés que dirigir una política pública, en realidad es un número inútil, ¿no? Claro. En ese sentido, sí nosotros vemos que va aumentando paulatinamente esto que menciona el Ministerio, ¿no? Explicitar, una víctima va contando y explicitando las situaciones que vive a nivel individual, ¿no? En su ámbito doméstico. Esto no sucedía, o no sucedía de la misma manera que ahora, y creo que esto es una combinación de el efecto de los medios de comunicación trabajando el tema, de las movilizaciones e interpelaciones de las organizaciones y de una agenda estatal bien activa para visibilizar la problemática, ¿no? Si yo te diría que hay que comparar, y yo compararía lo que producimos este año con lo que se produzca el año que viene en esa complejidad del número. Si vos me preguntas de los recorridos que hacemos parciales nosotras desde la subsecretaría, sí evidenciamos una mayor demanda al Estado concreta por parte de estas mujeres que comienzan a llegar a sus distintos dispositivos, ¿no? Gabriela, ¿qué opinás por el tema, ¿no?, de que muchos piensan de que la difusión de este tipo de sucesos, de estos hechos que en muchos casos son aberrantes y que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, por ahí son los que alientan a que sigan sucediendo este tipo de cosas? ¿Es un pensamiento acertado? ¿Es solamente una deducción, una forma de opinar sobre un tema que tiene actualidad? ¿Es importante dar a conocer la serie de sucesos que se van realizando cotidianamente? Por supuesto, es importante siempre informar, siempre. En la Argentina, por otros motivos, en otras épocas tuvimos ocultas una cantidad de situaciones que eran problemáticas políticas y sociales. Siempre es importante informar. Ahora, esa información, y también es parte de nuestra tarea cotidiana, tiene que respetar los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres. Es decir, relatar la dinámica de un femicidio, establecer detalles que de alguna manera violentan la intimidad de la víctima, que comentan situaciones de su entorno familiar, y eso construye estigmatizaciones y una cantidad de cuestiones, ¿no? O detallar el uso de determinada arma de determinada manera. Digo, esta búsqueda de algunos medios de comunicación de sensacionalismo no es nueva y es antiderechos. Sí consideramos que tuvimos y tenemos aliados en los medios de comunicación sin los cuales la dimensión de la adhesión social de la problemática estaría hoy como está, ¿no? Particularmente hablo del momento del Ni Una Menos. Sí, totalmente. Gabriela, vos sabés que el otro día recibimos también a alguien vinculado directamente con las políticas de género, Karina Di Paoli, ella es coordinadora, ¿no?, de esta materia en Santo Tomé, y le consultábamos el tema de las clases sociales. Usualmente la gente asocia este tipo de hechos a una determinada clase social, y ella se negó rotundamente, ¿no?, y dijo que es una problemática que aborda todos los estratos. ¿Es efectivamente así? ¿Coincidís en este aspecto? Sí, tal cual, nos aborda a todos y a todas. Primero, que los tipos de violencia son diversos, por lo tanto, quizás algunas son presas de una forma de violencia
y se nota claramente porque quienes tienen menos posibilidades económicas son las que recurren a un dispositivo público y ahí las conocemos y las vemos. Hay otras formas de violencia o las mismas quizás de violencia física que teniendo otros recursos quedan en los ámbitos privados, ¿no? Entonces es más difícil ubicarlos. Los que sí creemos es que es necesario romper justamente esos prejuicios en relación a un tipo de víctima y un tipo de victimario. Digo, en esto, víctimas y victimarios, como se trata de una problemática que nos atraviesa la desigualdad de género como sociedad, claramente en los distintos sectores sociales se manifiestan. Claro. Gaby, como para ir cerrando, ¿no? Un tema muy importante y central, el tema de la justicia, ¿no? A veces se dice que todos los procesos para denunciar este tipo de hechos y recibir la ayuda por parte de este poder es muy engorroso. ¿Es efectivamente así? ¿Cómo se incentiva a la mujer a denunciar estos hechos sabiendo que todo el protocolo de la justicia es bastante complicado y complejo? Sí, más que engorroso, yo diría que lo que necesitamos fortalecer es la mirada de género en los operadores de justicia, ¿no? Es decir, a partir de la reforma penal en nuestra provincia, que es ejemplo con respecto a otras provincias del país, tengo la posibilidad de intercambiar políticas de género con otras realidades provinciales. Claramente Santa Fe, con su reforma penal, es un ejemplo, ¿no? La dificultad está en aquellos operadores judiciales que no incorporan esta perspectiva de género, por lo tanto, más que engorroso el trámite, muchas veces es injusto, es decir, la búsqueda de justicia es un boomerang para las mujeres cuando no hay sanción, cuando hay impunidad. Ejemplo, una mujer quemada en un 40% de su cuerpo, internada varios días, familia amenazada por un agresor, la audiencia imputativa le determina al agresor prisión domiciliaria, ¿no? Esto, Rosario, hace una semana. Entonces, ahí me parece que hay que poner el ojo. Muy bien.